Wow, pero gracias a Dios estamos aquí. El hermano Jeff no se encuentra con nosotros, él ha salido hoy, está en Centroamérica, creo que en Costa Rica, y entonces estará de regreso al fin de semana, yo creo. Así que para que estemos orando por él, no se les olvide. Quisiera que vayan al libro de Colosenses y el mismo tema que iniciamos la semana pasada. Siempre que tal vez el hermano Jeff está ausente por 2 o 3 días consecutivos los miércoles, tratamos de entonces desarrollar un tema y está muy fresco en mí el asunto del crecimiento. Recuerden, la semana pasada vimos 4 aspectos, 4 ingredientes, 4 necesidades básicas para tener un buen crecimiento. Y hoy lo que quiero ver es una petición para crecer y tener vitalidad espiritual. El apóstol San Pablo siempre estaba orando para que los hermanos de las diferentes iglesias a las cuales él siempre estaba escribiendo crecieran en el Señor. Así que en Colosenses vamos a encontrar que no es la excepción. Él está deseando que los hermanos de Colosas crezcan, porque si bien es cierto, es la clave en la vida cristiana, nuestro crecimiento. Y cuando uno quiere pensar en lo que es el crecimiento en una persona, solamente tiene que observar a los niños y poner atención. Todos los niños están creciendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, y nosotros como padres les ayudamos a que se desarrollen. Muchas veces uno está hablando con una persona que diríamos puede tener 20 años de edad, pero después de que usted conversa o le conoce un poco, dice, wow, pareciera que estoy hablando como con un niño de 12 años. ¿Por qué decimos eso? Porque notamos un área en su vida que no ha crecido. Decimos, tiene un cuerpo de 20, pero todavía es un niño. Es decir, emocionalmente quizás no ha crecido lo que uno espera que debiera estar creciendo. Entonces, es muy bueno que nosotros como hijos de Dios estemos haciendo constantes chequeos, si así lo pudiéramos decir, para ver si estamos creciendo. Una de las mejores cosas que uno puede quizás analizar y ver cómo está el crecimiento espiritual es cómo nosotros reaccionamos ante X circunstancia. Algo viene a nuestras vidas, algo no planeado, algo inesperado, algo difícil. Cómo yo reacciono va a decirnos cómo estamos, ¿verdad? Y eso no para decir que no podemos reaccionar a veces muy emocionalmente, a veces reaccionamos en muchas formas, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar a nosotros a poder determinar la forma en que estoy enfrentando este conflicto, ese problema. Eso me va a ayudar a mí a determinar cómo es que yo estoy creciendo, ¿verdad? Porque francamente hay muchos que vienen a nuestra iglesia, pero ¿cuántos hemos crecido? Hay muchos que tienen años y tienen 10, 15, 20 años de ser creyentes. Pero a veces, como el apóstol San Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto les dijo, no puedo hablarles como espirituales, sino como a niños. Y también ahí lo pone al nivel de carnales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, en el libro de Hebreos también podemos encontrar esto, una situación en la cual muchos no quieren crecer. Y cuando digo no quieren, hay quienes no quieren. En nuestra iglesia, gracias a Dios, no hay excusa para decir no hay oportunidad de crecer. Todos podemos crecer y va muy relacionado también al conocimiento. Y por eso vamos a ver la petición del apóstol para que estos hermanos crezcan y tengan una vitalidad espiritual increíble. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos en el libro de Salmos y recuerden que nos compara con el cedro y con la palmera. Y dice que así debiéramos ser los creyentes. Y una de las últimas cosas que siempre me ha impactado a mí de este pasaje es que dice que aún en la vejez producimos fruto. Ahora, ¿qué es la tendencia nuestra cuando llegamos a eso de los 65, 70 años? Como que empezamos a bajar y como que empezamos a decir, bueno, yo ya he hecho todo, ahora es tiempo para descansar. Cuando debiera ser al contrario, cuando debiera ser más animados en la vida espiritual. Dicen, ya tengo yo muchos años, ahora hay que dejarle campo a los jóvenes. Y si bien es cierto, eso es bueno, por otro lado lo que estamos diciendo es, ok, ya es mi tiempo de vacaciones, me voy a retirar, y la verdad es que en la Biblia no habla nada de retiro en el área espiritual. Nos toca seguir sirviéndole. ¿Cómo? Van cambiando de acuerdo a las fases en nuestra vida. Pero
quiero usar este ejemplo para retarnos a nosotros. Cuando Pablo oye el informe, miren aquí, vamos a leer versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo oye un informe de Epafras acerca de los hermanos de Colosas, y vamos a ver que esto lo anima a hacer algo. Versículo 9, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora, ¿cuántas veces oramos por otros hermanos? Ahora ustedes me van a decir, con mucha frecuencia. Sí, pero ¿qué son las cosas que oramos? La gran mayoría de cosas por las cuales oramos es salud. La gran mayoría. Y si no, pongan atención al boletín en el Ministerio Hispano que tenemos siempre. Ahora, no para decir que no debemos, claro que sí. Pero ¿cuál es la última vez que vimos un boletín lleno de peticiones de oración, hermanos pidiendo: yo quiero crecer, que yo quiero entender la palabra, yo quiero saber, yo quiero aprender a través de este problema? No, queremos pedir a Dios que nos quite toda dolencia física y ojalá todo problema, para que una vez que los quite me meten otros, ¿verdad? Pero así somos. Es muy interesante para mí que el apóstol, él conocía estas iglesias. Él sabía de muchos hermanos que quizás tenían problemas serios, más de lo que nosotros quizás hemos experimentado en nuestra vida. Sin embargo, no vemos al apóstol enfocado en los aspectos físicos de los hermanos, financieros, problemáticos. Si bien es cierto, algunas veces oró, especialmente en casos de persecución. Pero no vemos al apóstol. Ahora, no para decir que no lo hacía, por supuesto que seguro lo hacía. Pero el deseo de él mayor era que los hermanos que crecieran. Porque si hay algo que Dios desea, es que ustedes y yo crezcamos a imagen y semejanza de Cristo. Ahora piense por un momento, ¿me parezco yo más a Cristo ahora? Y no estamos hablando de lo físico. Estamos hablando, ¿qué pasa si yo salgo ahora en el parqueo y alguien me escupe en la cara? ¿Cuál será su reacción? Escupirle otra vez. ¿De ahí por qué me lo hace? ¿Qué hizo Cristo? La insultaron. Trataron de matarle muchas veces. Creo que eso nos va a ayudar. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Cómo yo reacciono. Porque Dios quiere que crezcamos a imagen y semejanza de Él. Así que mi reto esta noche, además de otras cosas que vamos a ver, es que oremos unos por otros. Más que la dolencia física, Señor, ¿qué quieres enseñar a mi hermano? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Como iglesia, cuando un hermano sufre, todos sufrimos. Entonces, ¿qué nos quieres enseñar a través de esto? Así que Pablo ora por los hermanos para que ellos tengan, quizás yo lo llamo, una vitalidad espiritual en varias áreas de su vida. La primera es en su andar en la vida cristiana. Miren lo que él les empieza a decir aquí, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Y aquí viene la primera cosa. Para que andéis como es digno del Señor. Uno de los retos del apóstol es que estos hermanos caminen, se conduzcan, se comporten como cristianos que dicen que son. Les voy a decir, hermanos, algo. Ese es el cáncer de nuestras iglesias. Muchos decimos que somos cristianos, pero si pusieran los videos de nuestra vida en YouTube, tendrían millones de vistas. Porque mucha gente no puede creer que yo me llamo cristiano y vivo de otra forma. Entonces el apóstol quiere que estos hermanos, que ellos
tengan un comportamiento al estilo de vida, para que andéis, y note lo que dice, como es digno del Señor. ¡Wow! Vez tras vez encontramos muchos problemas en nuestras iglesias, vez tras vez. Y sabe, lo que menos el cristiano le preocupa es el nombre de nuestro Señor. No le interesa, porque vivimos en un mundo bastante egoísta. El profeta Miqueas escribe algo, sí, está en la Biblia. Miqueas es uno de esos profetas menores, como decía a nuestro hermano Héctor esta noche. Capítulo 4, Miqueas capítulo 4, en el versículo 5. Mire lo que el Señor dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces no es solo un tema del Nuevo Testamento, es un tema de la vida que profesamos decir que somos cristianos, seguidores de Dios. Andemos entonces como tal. Ahora, quiero que observen algo, porque quiero que vayan un momentito al libro de Efesios, porque Pablo escribe básicamente lo mismo a los hermanos de Éfeso. Y en el capítulo 4, después de que él les ha dado, por así decirlo, la doctrina del libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, ¿quiénes somos ahora que estamos en Cristo? Ya no hay división, somos uno en Cristo. Versículo 1 del capítulo 4 le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces el apóstol constantemente reta a los hermanos a que es importantísimo el caminar. El caminar en el Señor va a demostrar cuánto yo crezco. Si usted ha observado a un niño, cuando apenas cumple el año, en la mayoría de los casos ya es cuando empieza a caminar. Claro, cuando usted habla con las madres, algunas van a decir: oh, mi hijo empezó a los 10 meses a caminar. Otra le va a decir: bueno, el mío hasta los 12 meses. La otra dice a los 9 meses, y poco falta que alguien diga: el mío salió caminando, ¿verdad? Porque siempre hay algo de competencia en esto. Pero normalmente a la edad del año los niños empiezan a dar esos primeros pasos, y si ustedes notan, ellos empiezan a caerse mucho, necesitan ayuda, y poco a poco, conforme caminan, conforme practican, llegan el momento en que empiezan a correr, y cuando tiene 2 o 3 años, usted ya tiene que ver si puede correr juntamente con él o con ella. Eso es crecimiento físico. Puede pensar que así es el crecimiento espiritual. Nos toca crecer. Ahora, si notan, al niño le va a tomar unos 2 años y medio para caminar bien, poco caerse y hasta correr. A veces nosotros pensamos que en 6 meses ya somos cristianos maduros. Toma tiempo, algunos diferente a otros. Pablo dice en ese mismo libro, capítulo 5, versículo 10 de Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Dije el versículo 10, no, perdón, 15. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? Quiere decir que en mi andar cristiano tengo que ser diligente. Hay decisiones todos los días. Todos los días yo tomo decisiones. Ustedes y yo. El problema de muchos es decir: yo oré al Señor y yo creo que eso está bien. ¿De veras? ¿Ya porque oraste es garantía? ¿Sabe? Hay oraciones que ni tenemos que saber hacer, porque ya sabemos la respuesta, es solo tomar la decisión. Pero nos cuesta a veces, ¿no es cierto? Entonces Pablo reta a los hermanos de Éfeso y les dice: con diligencia cómo andéis. Y luego les dice: no como necios. Y el necio en las Sagradas Escrituras, recuerde que es el que sabe lo que Dios dice, sin embargo escoge hacer lo opuesto. No pone atención. Entonces le dice: no anden como necios, sino como sabios. En otras palabras, ¿qué dice Dios? Entonces el apóstol está orando por estos hermanos. El que es cristiano, el que es hijo de Dios, el que profesa fe en Cristo, debe andar como Él. Debe caminar. Eso es de esperarse.
Si una persona dice a usted, yo soy cristiano, ¿qué piensa usted inmediatamente? Ahora, los legalistas van a pensar, no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace el otro. Pero cuando alguien me dice que es hijo de Dios, yo asumo ya ciertas cosas, ¿o no? Por supuesto, ¿por qué? Porque me dice, soy cristiano. Si usted me dice, soy mexicano, ¿sabe qué digo yo? A este hermano, a esta hermana le encanta el chile. Y me parece raro que algunos dicen, no, a mí no me gusta. Oh, qué raro. Ok. Algunos, como piensan que soy de Costa Rica, me encanta el café y tienen razón. Pero hay muchos que no les gusta el café. Entonces, siempre asumimos ciertas cosas, pero en la vida cristiana, ¿eres cristiano? Es de esperarse que vivas como tal. Es por eso que Pablo ora a los hermanos, por los hermanos de Colosa, para que ellos se mantengan andando en Él. Es sumamente importante. Vayan un momentito a Filipenses, porque miren lo que escribe a los hermanos de Filipos. Solamente una carta antes de Colosenses. Filipenses 1, en el versículo 27. Miren lo que les dice a estos hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Notan cuántas veces el apóstol usa la palabra digno? Porque nuestro Dios es digno de toda alabanza, es digno de que le representemos bien. Pero muchas veces nosotros no nos interesa. Que os portéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué interesante que el apóstol dice, ya sea que esté o no esté, ¿cuál es la tendencia nuestra? Ya se fue el pastor, ahora sí empezó lo bonito. ¿No es cierto? Es la tendencia de muchos de nosotros. Ya no me ven aquellos, ok, ahora sí. Wow, hace poco fui a ver a un hermano a un hospital y estacioné mi vehículo, salí del vehículo, iba caminando y noté que una mujer se me quedó viendo y me dice, Marco, ¿verdad? Y le dije, yo no sabía si me estaba diciendo el nombre o si era un marco de ventana, ¿verdad? Pero me dice, Marco, le digo, sí. Me dice, yo voy a Graceway, yo soy miembro. Le digo, mucho gusto. Y seguí. Después me quedé pensando, qué bueno que salía de mi auto en el estacionamiento, iba al hospital. Ella seguro asumió, voy a ir a visitar a alguien. ¿Qué si hubiera sido de otro lugar? De un prostíbulo, por ejemplo. Bueno, tenía que ir al baño, era el único lugar. ¿Quién va a creerme? Ahora, digo esto porque, ¿sabe? Yo doy muchas gracias a Dios por una iglesia grande, porque a veces no conozco gente, porque si conociéramos a toda la gente, a lo mejor eso nos da facilidad de escondernos. Pero, wow, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? En 1 Tesalonicenses, donde estamos, pero vaya al capítulo 2. No, donde estamos, donde vamos a estar un día de estos. 1 Tesalonicenses 2:12. Note lo que le dice, en este caso a los hermanos de Tesalónica. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Una vez más, como es digno. El tema del apóstol dice, lo que les estoy diciendo, por lo que yo estoy orando, es que ustedes caminen como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Esto tiene que ver, y pudiéramos decir, camino con dignidad, no propia, sino del Señor. Entonces, su deseo, su oración, es para que estos hermanos tengan un andar como tal, porque en el andar, dice él, versículo 10, regresando a Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor, y note lo que les dice, agradándole en todo. Sí, nosotros tenemos la tendencia de dividir nuestra vida, la vida matrimonial, la vida de padres, la vida en el trabajo, la vida en el ministerio, la vida en el estudio, la vida en la cocina. Entonces, sí, yo soy un buen cristiano, pero no aguanto a mi mujer. Yo soy un buen hijo de Dios, pero hay la mitad de los hermanos en la iglesia, no los bajo para nada, todos me caen gordos. ¡Wow!
Y Pablo lo que quiere decir es que nuestro andar afecta todo nuestro ser. No las partes que nos es fácil, porque tenemos que reconocer que a veces hay áreas más fáciles que otras en las cuales pudiéramos agradar a Dios. Pero nota, agradándole en todo, esto habla de la conducta nuestra. ¿Agradándole a quién? A Dios. Porque es muy fácil, hermanos, agradarnos unos a otros. Bueno, es que, ¿sabe? Yo voy a la iglesia porque al pastor Jeff le agrada mucho que yo me siente y me siento bien cerca para que me vea. Amén, qué bueno. ¿Tienes ese ánimo de agradar a Dios? Porque si tu ánimo es de agradar a Dios, no fallas. Cuando sabes que el hermano Jeff no está, no llegas. Por eso nunca lo anunciamos. ¿Han notado? Porque si yo digo, el hermano Jeff no va a estar el miércoles, entonces yo lo voy a practicar el mensaje solo, seguro. Pero está bien. Todos tenemos esa tendencia. Si usted agrada al Señor, va a encontrar que va a ser muy difícil complacer a otros. Va a ser difícil. Porque mucho de lo que nosotros decimos o creemos que es agradar a Dios no tiene que ver absolutamente con la palabra de Dios. Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y note lo que les dice. Es uno de mis versículos, en realidad ha sido tema de mi vida. Gálatas capítulo 1. Estos hermanos tenían problema porque ahora estaban tratando de ser, ok, son salvos por gracia, sí, pero tienen que hacer esto y esto y esto. Y entonces Pablo les escribe en el versículo 10 del primer capítulo, les dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. El apóstol se mantuvo firme en siempre ser uno que agradaba a su Señor. Y le voy a decir algo, muchas veces eso no va a caer muy bien, aún entre los hijos de Dios, aún entre los que los llamamos hermanos en Cristo. El ofrecer alabanzas. Miren el libro de Hebreos capítulo 13, muy interesante porque él habla del que ofrecer alabanzas y testificar es algo que agrada a nuestro Dios. Y no está hablando si lo haces en tono o no en tono. Pero aquí en el capítulo 13 del libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, note lo que dice, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Imagínense, a veces no tomamos mucha importancia a esa primera parte de nuestra iglesia cuando estamos alabando a nuestro Señor. Ay, qué dicha, no ha empezado el mensaje, pero has perdido todo lo que es muy vital y muy importante. A veces aquí en Grace Way tenemos una cultura que llegan todos los que han de llegar justo cuando el hermano Jeff se para a predicar. Pero si ustedes notan al inicio de los servicios, a veces uno dice, ¿qué pasó? ¿Irá a venir gente hoy o qué? Y pasa la música. Y yo recuerdo eso, y sabe, no es una cosa de estos últimos años. Como iglesia hemos tenido este problema, diría yo que es, porque yo recuerdo cuando vine a esta iglesia, el temor mío de llegar tarde, el norteamericano súper puntual. Y yo tenía pánico de llegar tarde. Entonces aquí estaba a tiempo, unos 5 o 7 minutos antes. Y para mi sorpresa que había poquita gente. En aquellos días teníamos el primer servicio a las 8:15 de la mañana y teníamos el segundo servicio a las 11:15 de la mañana. Y en el centro teníamos lo que llamábamos la escuela dominical o los fellowship ministries en aquellos días. Y recuerdo que yo decía, wow, ok, ¿qué pasa? Yo pensé que los norteamericanos llegan a punto. Justo cuando iba a empezar el servicio, iba empezando llegando un poquito la gente. Y no cesaba de llegar gente. Y justo cuando el hermano iba a empezar a predicar, lleno, era el servicio más grande. Y yo me acuerdo, en estos días a las 8:15. Seguro en aquellos días madrugábamos más. Hoy, bueno, cada tiempo cambia, ¿no? Pero yo me quedaba sorprendido. Y en las primeras semanas yo pensé, bueno, así es.
quizás accidentes, cosas, la gente llegó un poco, pero no. Ahora, yo no sé a cuál servicio, la mayoría de nosotros viene el de las 9, y es así, parecido. Y sabe, pensamos que, ok, ya pasó la música y todo, pero es un tiempo en el cual podemos alabar a nuestro Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Lo hacemos, nos encanta. La petición no era para una ocasión, en el caso del apóstol, para estos hermanos, sino un estilo de vida. Que ellos anduvieran agradando a Dios en todo. Pregúntese, hoy, yo no sé a qué hora se levantó, pero piense un minuto, si puede en su mente un momentito, tratar de recordar desde que se levantó hasta ahora que está aquí. ¿Cuántas de las cosas que hizo, habló, dijo, reaccionó, de veras agradan a Dios? No diga, no se preocupe. Creo que algunos, si somos honestos, nos vamos a asustar. Porque por empezar, las primeras palabras, levantando a los hijos. Mejor no repitamos, ¿verdad? O que el esposo no hizo esto, que la esposa no hizo el otro. Y pueden ustedes hacer. Pablo también pide que además de que ellos anden o en el andar como es digno del Señor, también le agraden en las cosas que hacen. Obras que son de Él. Note lo que sigue diciéndoles. Versículo 10. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El deseo del apóstol es que estos hermanos sean hombres y mujeres fructíferos. Fructíferos. Dios nos llamó a una vida activa, a una vida para producir fruto. ¿Por qué cree usted que no estamos ganando al mundo para Cristo? Porque no hay suficiente fruto. Hay cristianos que pasan su vida entera sin producir fruto. Ahora debemos tener cuidado porque a veces pensamos que unos son los que van a dar fruto más que otros. Pero dice él, orando en su oración, llevando fruto en toda buena obra. En otras palabras, les dice, les indica a cada uno de los que son o los que están en Colosas, hermanos en Cristo. Dice llevando, la idea es todo el tiempo, actuando. No es que llevaron o que vayan a producir, sino llevando fruto. Vaya a Efesios capítulo 2, porque muchas veces pensamos que las buenas obras salen de nosotros, los buenos frutos salen de nosotros. Y tenemos la tendencia de jactarnos. Yo soy un buen cristiano, yo pues estoy haciendo cosas buenas y trato de hacerlo. Pero mire lo que dice él en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Entonces Pablo no está pidiendo una cosa que no es, o que es algo completamente irracional para un hijo de Dios. Es lo normal de un andar que va a producir fruto, que va a producir buenas obras. Note lo que sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oh, estas obras no son producto mío. Oh, yo hice esto. Oh, yo hice el otro. Porque tenemos la tendencia de tomar el crédito para nosotros. Ya Él las diseñó. Lo único que nos toca es andar en ellas. Ya están. Ahí están. Lo único que nos toca es ser parte, hacerlo efectivo. Él desea que nuestras vidas sean llenas de fruto. El que llevemos fruto en nuestras vidas glorifica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Pablo está pidiendo a estos hermanos de Colosas. Está orando a Dios, les está diciendo, Señor, que estos hermanos, y recuerden, esta carta la están leyendo ellos. Entonces ellos ven, ellos oyen, ellos leen la oración del apóstol para con ellos. Eso debe haberles estado moviendo. Vayan un momento a Juan, porque siempre ha sido y es el deseo de nuestro Señor, capítulo 15, de que nosotros, sus hijos, produzcamos fruto. Piensen esto en una planta. A mí me gustan mucho las plantas. A la mayoría de las mujeres en sus casas les gusta tener plantas. Y en mi oficina me gusta tener plantas. Desafortunadamente ya no tengo ventana, entonces no puedo tener plantas que
tiene que tener algo de luz, pero hay una planta que no necesita mucha luz. Y yo he hecho un montón de otras plantas reproduciéndola. Y lo único que hago es estar al tanto de que tenga agua y, ¿verdad? Todo el tiempo, de vez en cuando les pongo café, pero creo que no les gusta. Entonces, que tiene agua. Ahora, estas plantas que tengo en realidad no producen ningún fruto, son de adorno. ¿Okay? Hay plantas, ya hay árboles frutales, hay cosas que producen fruto. Dios nos ha puesto a nosotros en su iglesia para producir fruto. Entonces, en otras palabras, es muy interesante que en la Biblia nosotros somos comparados con árboles. Entonces, Él quiere que produzcamos ¿qué? Fruto. En otras palabras, no desea para nada que seamos plantas o árboles de adorno. Ese no es el deseo de Dios. Él puede hacer el adorno. Mire lo que dice en el capítulo 15 de Juan, versículo 8, en el contexto de la permanencia en Él. Mire lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Quiere decir que como discípulo del Señor, una de las características de un discípulo del Señor es uno que produce fruto. ¿Cómo está tu fruto? ¿Estás produciendo? Bueno, hermano, es que mire, últimamente mi problema ha sido mi esposo, mi problema ha sido el trabajo, la condición acá, no he podido hacer esto, no he podido. Siempre tenemos excusa, siempre. Pero Dios nos ha dado todo para producir el fruto. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 16, mire lo que dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Que vayáis. Quiera Dios que un día toda esta iglesia salga de este lugar y se vaya al campo misionero. ¡Wow! ¿A quién predica el hermano Jeff? No hay problema, vendrán otros. No hay problema. Pero que vayáis y llevéis fruto. Ahora, ¿cómo debe ser ese fruto? Ese fruto debe ser uno que permanezca. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer una lista de supuestas personas que conocieron hace 2, 4, 6 o 10 años y ya ni están aquí y ustedes saben que están en el mundo? Ahora, hay muchas razones, no vamos a ponernos aquí a menos juzgar. En algunas ocasiones, en realidad, nunca fueron cristianos. Hay muchos que hacen una decisión muy emotiva. Pero ¿qué pasó con el fruto? Pero sabe, el fruto uno tiene que invertir mucho, cuidar mucho, que ese fruto permanezca para que todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pablo siempre esperaba ver fruto y por eso los anima, por eso los reta. Por eso le dice a los hermanos de Colosas, no es la excepción en todos. Note que ese fruto debía ser en toda buena obra. Entonces ahora la buena obra no es solo por hacer, debe haber un fruto en esa buena obra. Porque a veces yo puedo ayudar a una persona que tiene una necesidad y eso fue todo. ¿Eso fue bueno? Tal vez. Pero si no hay fruto, ¿qué hiciste? Solo una buena obra en tu definición. No la de Dios, porque el Señor está diciendo claramente que haya buen fruto o haya fruto en toda buena obra. Regresen a Colosenses. Note que dice, llevando fruto en toda. Ahora es interesante que dice buena obra. Hay obras que en realidad no sirven para nada. Pero hay obras buenas que Dios ha diseñado y por eso nos toca discernir cuáles son las cosas que el Señor ha hecho. Cuando en realidad vemos una obra del Señor, caminamos en ella, va a haber fruto. Va a haber fruto. Siempre, porque es la forma en que Dios la diseñó. Las buenas obras tienen la función de llevar a la gente al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a un pueblo que no tiene agua potable? ¿Por qué queremos llegar y ayudarles a que puedan tener agua potable? Porque queremos que ellos sepan que como hijos de Dios queremos lo mejor para ellos y que ellos pueden conocer a nuestro Dios. Pero si yo voy y hago solo eso y nada pasa, todos son capaces de hacer buenas cosas.
Hace poco, viajando, creo que iba con mi esposa, no sé si íbamos a la casa o íbamos a algún lugar, y estábamos escuchando algo en el radio, y estaban dando una noticia de una novia. Esta muchacha se iba a casar al día siguiente. Estaban contando ya la historia de hacía varios días, pero ese era el día en que ella estaba haciendo algunos mandados, decimos, ¿cómo dicen en su tierra? Cosas, ¿verdad?, para hacer. Al día siguiente era su boda. Y llegó rápidamente a una tienda en la cual debería llegar, entrar, buscar algo para hacer. Entró, buscó, y cuando regresó habían roto su carro y se habían robado su vestido. Ahora, ¿cómo cree que se sintió esa novia? Mañana se iba a casar, hoy le roban su vestido. Ahora, nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Pues que se vaya a comprar otro. ¿Ella? No, era su vestido. Ahora, hermanas, ustedes pueden entender eso mejor que francamente yo, porque sí, yo pensaría, hasta con mucho gusto le ayudo para que se compre otro y quizás hasta mejor. No, era su vestido. Ahora, cuando están dando esta noticia, otra mujer oye la noticia, inmediatamente llama a su esposo y le dice, quiero que subas al ático y saques, y le da instrucciones exactamente en dónde está su vestido de novia que ella usó cuando se casó con su marido. Quiero que lo saques, lo sacudas un poco, lo alistes bien, tráemelo y se lo vamos a llevar a ella. Ella va y se lo lleva y le ha quedado pero exacto. Ahora, no dicen nada de que esta mujer era cristiana, pero hay muchos que pueden hacer eso, lo vemos como una gran buena obra. ¡Qué corazón! ¡Qué bueno! Y decimos muchas veces, ¡qué bueno que todavía hay gente como ella en este mundo! Porque muchos quizás dijeron, pues vaya que se compre. Todos son capaces de hacer buenas obras. El asunto son las obras que Dios preparó de antemano que van a producir fruto. Y eso es lo que usted y yo tenemos que siempre pensar. En Mateo capítulo 5, el Señor nos dice exactamente la función de las obras. Y note lo que le dice en el capítulo 5, en el versículo 16. Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero note lo que sigue. ¿Qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ay, qué buena persona es usted. Ay, gracias, ya no hay hombres como usted, ya hay mujeres. Ay, gracias, usted de veras, qué buena persona. Y usted, gracias. ¿Cómo no? Ya sabía yo, qué lindo que la gente reconozca eso. Te has robado toda la gloria que le corresponde a nuestro Dios. Porque lo que hiciste va a llevar a esta persona a conocer a Dios, para que le glorifiquen, para que sepa que esto no lo hiciste porque eres bueno, pero la razón es por lo que Cristo ha hecho en ti y por la gracia de Dios eres lo que eres, hiciste lo que hiciste para que conozcan a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben? Esto era evidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo les dice a los que quieren matarle, mire, les dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado, y dice esto, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me matáis? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los dirige inmediatamente a su Padre. Ni el Señor Jesucristo tomó para sí el hecho de que como hombre perfecto, Hijo de Dios, Dios encarnado, tomó el crédito para sí, sino que dijo, muchas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Soy como Cristo? En Hebreos se nos habla la importancia de que nosotros debemos estimularnos. ¿Por qué venimos el miércoles o por qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Qué es la razón de venir? Bueno, es que le presté plata a un hermano y espero verlo ahí, que me pague. ¿De veras? ¿Por qué venimos? En Hebreos capítulo 10, versículo 24,
El autor escribe y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces compartiendo podemos animarnos unos a otros. Hay algo que pasa los días domingo. Oímos un testimonio, oímos en la predicación, el ejemplo que el hermano Jeff usó, algo que dijo alguien, nos animamos. Y de pronto salimos aquí, pero bien animados a conquistar el mundo. Lo que pasa es que en el parqueo nos encontramos con quién y todo se desinfla. ¿Por qué será? Pablo oraba porque estos hermanos llevaran fruto en toda buena obra. Cuando la gente llegaba a conocer a Cristo por las buenas obras, esto producía fruto en la vida de los creyentes. ¿Cuál fue la última vez que usted tuvo el privilegio de guiar a otra persona a Cristo? Yo no soy evangelista. Eso no fue lo que le pregunté. Todos tenemos la capacidad de poder compartir el evangelio. Todos, sin excepción. Bueno, es que yo no he recibido un curso todavía de evangelismo personal. ¿Y para qué lo quiere recibir si ya usted recibió al autor? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Ya tienes un testimonio? Eso es lo que puedes compartir. Pero ¿no es cierto que nos da miedo? Y es simple. Es simple. Simplemente ejercerlo. La otra cosa por la cual el apóstol ora por los hermanos de Colosas, y quiero que vean, esto es bastante importante también en el mismo contexto. Él ora que estos hermanos conozcan más a Dios. ¡Wow! Que conozcan más a su Dios. Mire lo que dice, regresen a Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y luego dice, y creciendo en el conocimiento. Note que dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Le voy a decir, muchas veces nosotros dudamos de muchas cosas que Dios puede hacer porque no le conocemos. Oh, claro que sí, soy cristiano. ¿Eso te garantiza que conoces al Señor? En la palabra de Dios hay 66 libros. Y a través de la lectura y estudio de cada uno de estos libros, tú puedes aprender muchas cosas del Dios que decimos es nuestro Salvador, que decimos es el creador de los cielos y de la tierra, que decimos es el proveedor. Y cuando no tengo dinero para comprar la comida, dudo que Él pueda. ¿Se da cuenta cómo somos? La duda no es pecado si voy a la fuente para aclararla. Sí, pero es que ahora los tiempos son diferentes. ¿De veras? Note que dice, y creciendo. Es decir, que nosotros en nuestras vidas cristianas debemos constantemente estar creciendo en el conocimiento de Él. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? Esto es un gran ejemplo para nosotros porque esto quiere decir que ustedes y yo no cesamos de crecer. Ahora, yo sé que en cuanto a lo físico ya se nos acabó el crecimiento, a no ser que crezcas a los lados o hacia el frente. Pero emocionalmente, intelectualmente, socialmente seguimos creciendo. Y nos toca como hijos de Dios. ¿Recuerdan al hermano Jeff enseñándonos en el libro de Lucas cómo Cristo crecía y nos retó en las diferentes áreas que nos toca crecer? Vayan a Primera de Corintios. Pablo habla a los hermanos de Corinto y aquí en la primera carta, en el capítulo 15, está tratado el problema de la incredulidad acerca de la resurrección. Pero note lo que él dice aquí en 1 Corintios 15, en el versículo 58, porque usted tiene que pensar algo. Crecer significa avanzar o aumentar a la esfera en la que uno se encuentra, salir de ahí, ser más parecido a Cristo. 1 Corintios capítulo 15, el último versículo de ese pasaje, de ese capítulo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note que
el trato del problema de estos hermanos en parte tiene que ver con que no conocen a Dios. Dios les había dicho, ustedes van a resucitar. Como se levantó mi hijo de los muertos, así también ustedes van a resucitar en Cristo. Pero empezaron a dudar porque escucharon a otros. Y les dice, ustedes tienen que estar firmes y constantes, creciendo. Entonces es un reto para nosotros como hijos de Dios que nos toca seguir creciendo, conocer más y más a nuestro Dios. ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué fue lo último que Dios te enseñó? Muchas veces quedamos con lo que aprendimos hace unos años y ahí quedamos estancados. No estamos hablando solo de conocimiento, hermanos, porque francamente hay gente que conocemos. Yo conozco muchos que saben la palabra de Dios, que es increíble el conocimiento que tienen, pero sus vidas demuestran lo contrario. Es lo que yo llamo siempre, entre lo que yo sé y cómo camino hay un desconecte. ¿Por qué? Todavía no tengo la respuesta y quizás nunca la tendré. Pero le voy a decir algo. Si tú no estás viviendo lo que ya conoces, ¿para qué quieres aprender más? ¿Para qué quieres aprender más si no vives lo que ya sabes que debes vivir? Pero ¿no es cierto que siempre nos atrae el saber más? El conocer más. Porque por alguna forma el saber más, el poder hablar a otros de lo que yo sé, me hace ver ante los demás como un inteligente. Wow, ese hermano sí que sabe. Pero cuando lo observamos caminar, sí, pero es muy inteligente. ¿Y de qué sirve la inteligencia? Cuando la definición de Proverbios de la inteligencia dice apartarse del mal. Eso es ser inteligente. ¿Y cuántos cristianos andan jugando con el mal? ¡Wow! En Efesios capítulo 4 habla Pablo de este aspecto del constante crecimiento, lo enseña claramente. Y él dice ahí, desde el versículo 11 hasta el 16, él habla de estar creciendo a la estatura y la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para dejar de ser niños, para que los vientos de doctrina no nos hagan para allá y para acá. ¿Estoy creciendo? Estoy creciendo. El crecimiento no termina, pero el crecimiento tiene que ser en el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco yo más a Dios? Hermano, ¿me puede sugerir algunos libros? Por supuesto que hay buenos libros. Hay buenos hermanos que Dios ha usado para escribir excelentes libros. Pero déjeme retarle, déjeme desafiarle. ¿Por qué quiere leer libros y no el libro? Estamos en el mes de que queremos que la palabra de Dios llegue a personas que no tienen ni un versículo. Y ustedes y yo tenemos toda la Biblia. Y ni pasamos el tiempo para conocer a nuestro Dios. ¿Notan lo contradictorio que somos? Aquí nos ha dejado todo. Aquí puedes entender todo lo que Dios quiere que tú y yo entendamos de Él. Aquí está. Ay, pero qué aburrido. ¿Qué quieres? ¿Una película? ¿Con caricaturas? ¿Con efectos? Aquí está. Conozco yo a mi Dios. Note que Pablo dice que Él quiere que crezcan en el conocimiento y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo está escribiendo esto, él no está asumiendo que él sabe todo lo de Dios. Él sigue creciendo. Sí, cuando uno no conoce a Dios, hay muchas cosas que no va a entender. Muchos de nosotros reaccionamos inmediatamente en asuntos políticos, en asuntos de injusticia o justicia. Y para decirle franco, hay personas que ni saben lo que están diciendo. Bueno, es que Dios no haría eso. ¿De veras? ¿De veras? ¿Conoce usted a Dios para declarar semejante cosa? Y muchos
como le dijeron a la hija de Billy Graham cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y qué dijo ella? No sé si ustedes recuerdan. Pero ella dice, bueno, siempre le hemos pedido que salga de las escuelas, que no se puede orar, que no queremos que sea parte de nuestra vida, queremos quitar el nombre de todo de lo que este país tiene. Y como Dios es muy caballero, se quitó. Y ahora ustedes reclaman dónde está. Fantástica la respuesta. Pero sí, estamos listos para decir a Dios, ¿dónde estabas cuando este tsunami pasó? ¿Por qué permites que ocurra eso que ocurrió en Siria de tanta gente que murió por efectos de armas químicas? Y estamos listos para decir cosas. Y le voy a decir algo, hermanos, muchos de nosotros mejor deberíamos cerrar la boca porque no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no conocemos mucho de nuestro Dios. Así que tenga mucho cuidado, porque usted va a dar un razonamiento de lo que usted cree que es injusticia, de lo que usted cree es justo. Déjeme preguntarle, ¿es justo que Cristo muriera por mí? ¿Es justo que el Señor Jesucristo muriese por Marco Castro? No, pero lo hizo. Murió en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta que la definición mía de justicia es totalmente opuesto a lo que Dios dice? Wow, por eso Pablo quiere que estos hermanos crezcan. Y por eso el apóstol San Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Hermanos, Dios nos ha dejado 66 libros para que ustedes y yo crezcamos. El asunto es si vamos a tomar esa decisión. Debiéramos, para podernos conducir como es digno. ¿Sabe? Quiero decirles que mi oración para ustedes, quiero que sea esta. Que ustedes crezcan, que ustedes caminen como es digno de llamarnos cristianos, que abunden en buenas obras llenas de fruto, que permanezcan, que cada día usted crezca en el conocimiento. ¿Puedo pedirle un favor? Quisiera orar usted por mí eso mismo, porque eso es lo que necesito yo, crecer en la gracia y el conocimiento de mi Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tienes un deseo inmenso de que como hijos que somos tuyos, crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, vivimos en un mundo completamente contradictorio a lo que tú deseas para con nosotros. Mi oración, oh Dios, es que al salir de este lugar salgamos animados, retados a orar unos por otros, esta oración que Pablo oró por sus hermanos en Colosas. Dios, queremos ser hombres y mujeres que estemos creciendo a imagen y semejanza tuya, que en un año o más bien en un mes podamos ver que somos diferentes porque estamos creciendo a imagen y semejanza tuya. Gracias, oh Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.